El proceso de designación de la próxima presidenta del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco por medio del llamado sistema de cuotas y cuates pone en riesgo la autonomía de este organismo que debe garantizar la transparencia en el Estado. Sobre este tema vamos a platicar con Augusto Valencia, quien fue el primer titular del ITEI en 2005, y cómo este órgano que debe encargarse de que la transparencia y la información sea verdaderamente pública hoy está bajo amenaza. Yo soy Jonathan Lomelí, gracias por acompañarme en Perspectivas. Comenzamos. El Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales de Jalisco está bajo amenaza. Por medio de un proceso desaseado y sin respetar la ley, los diputados del Congreso de Jalisco lanzaron una segunda convocatoria para elegir a la próxima comisionada presidenta. Esto orilló al Consejo Consultivo del ITEI, el órgano independiente que debe elaborar y aplicar el examen a las aspirantes, a abandonar el proceso. Por su parte, la UDG, el ITESO, la UNIVA, la Universidad Panamericana, el CPS Jalisco y la MEDI respaldaron al Consejo Consultivo y exigieron a los diputados reponer el proceso conforme a la ley. El ITEI, como órgano garante de la transparencia en el Estado, podría quedar en manos de un perfil asignado por medio del sistema de cuotas y cuates, otra forma de corrupción. La vieja política sigue enquistada en Jalisco, pese a los cambios de colores del partido en el poder. Gracias por acompañarme en Perspectivas, y este día hablamos sobre el Instituto de Transparencia. Vamos a platicar con Augusto Valencia, quien fue el primer titular de este organismo por allá de 2005, a quien le agradezco mucho que nos acompañe en este espacio. Bienvenido, Augusto. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, Jonathan. Un saludo a tu auditorio. Bueno, Augusto, han pasado pues prácticamente, ¿qué? Son 12, 15 años. Más de 15 años. Más de 15 años desde que se funda este organismo. Y me gustaría un poco, para que la audiencia entienda la importancia de este ente, ¿no? Que yo a veces digo que es un organismo que sirve mucho a los periodistas y a los políticos, les incomoda, pero vamos a entender la importancia de lo que significó la creación del ITEI para a partir de eso discutir cómo el legislativo, por medio de un proceso que yo denomino desaseado, pues no están respetando la ley, están intentando imponer un perfil por medio de un reparto de cuotas. Vamos a escuchar lo que decía Augusto Valencia por ahí en 2005, a ver si te reconoces, Augusto. El caso del titular del Poder Ejecutivo será sin duda paradigmático, porque es la primera ocasión que se denuncia a un gobernador por incumplir con una ley de acceso a la información en algo tan sencillo que era entregar copia de su recibo de nómina. Se concluye una etapa importante de esta naciente institución, dando cuentas claras del proceso que nosotros asumimos con total responsabilidad y apego a la ley, y se concluye de esta manera. El ciudadano tiene su copia, ya sabemos todos cuánto gana el gobernador. Bueno, ya sabemos cuánto gana el gobernador en 2005. A ver, no puedo creer que en 2005 no pudiera, era un secreto de Estado lo que ganaban los funcionarios y lo que ganaba el gobernador. Recuérdame, ¿qué fue lo que pasó en ese momento, muy brevemente, sobre esa resolución del salario del gobernador, que era en ese momento quién? Era Francisco Ramírez Acuña. Un solicitante hizo esta petición de información sobre la primera quincena del mes de septiembre, y el gobernador y sus asesores lo que querían evitar es que se diera a conocer información antes de la entrada en vigencia de la ley, que había sido a partir de septiembre. Sí. Como había sido la primera quincena, de manera equivocada asesoraron al entonces titular del Poder Ejecutivo para no entregar información. Se fueron al Tribunal Administrativo, que es una pieza de exportación de nuestro Estado, ¿no? Para las prácticas de qué es lo que no se debe de hacer en materia de impartición de justicia. Y pues le dieron entrada a un juicio que presentó el gobernador y le dieron la expectativa de que podía incumplir la ley. El argumento era no querer entregar información, no de lo que ganaba, sino de lo que se había hecho anterior a la entrada en vigor a la ley, con un supuesto jurídico que no aplicaba, ¿no?
En ese caso y en ese entonces, incumplir una resolución del Consejo del Instituto era equiparado al delito de abuso de autoridad, y por tal motivo se presentó una denuncia penal en contra del titular del Poder Ejecutivo por no haber entregado en tiempo y forma lo que se le estaba requiriendo. Pero de fondo sí era que no quería decir cuánto ganaba, ¿no? Más bien no quería dar información previo a la entrada en vigor de la ley, porque ya la gente sabía cuánto ganaban más o menos los funcionarios, ¿no? Pero el tema de fondo era no entregar información previo a la vigencia de la ley. Que un poco creo que esto dimensiona, Augusto, es decir, hoy me parece impensable que algún funcionario se pudiera resistir a entregar esa información tan básica de la función pública, ¿no? Desde un salario hasta cualquier tipo de actividad, agenda, y creo que eso pone en perspectiva lo que significa este instituto, y me gustaría un poco en tus palabras, después de que tú lo encabezaste inicialmente y te tocó la rebatinga o al menos la lucha ahí política o la pugna política en la designación de tu figura como titular. ¿Cuál es la importancia de este instituto a 15 años de su creación, Bueno, Augusto? son instituciones relevantes para la vida democrática. ¿Por qué? Sí. Porque garantizan el derecho a saber, ¿no? Hay un derecho constitucional a tener acceso a información, en el derecho de la libertad de expresión y saber qué es lo que se hace con el dinero público. Garantizar el derecho, pues, es de suma importancia, ¿no? No estoy tan seguro que el modelo que mantenemos hoy en día vigente, a través de una institución que garantiza tanto el acceso como la protección de datos personales, sea el adecuado, porque en los países que han evolucionado en reducir la percepción de corrupción, los mecanismos de acceso a la información y transparencia pues se han ido perfeccionando, ¿no? Entonces hay una como especie de contradicción cuando los institutos comienzan a ser cada vez más grandes, que al final del día eso es lo que interesa en un reparto de cuotas, que la institución sea lo suficientemente grande como para generar ahí esquemas de incorporación de personas afines a un proyecto político, a una persona o lo que sea. Político o grupo. Creo que ha quedado a deber este modelo institucional en mejorar las condiciones de la apertura de la información y establecer mecanismos de sanción que sean efectivos, ¿no? Yo desde que inicié con la reglamentación para la creación del Instituto de Transparencia, advertía que en algún momento esta institución tendría que desaparecer literalmente o reducirse a lo mínimo para que el derecho de acceso a la información estuviera incorporado en los sujetos obligados, que son todos aquellos que administran recursos públicos. Y así realmente poder disminuir la percepción de corrupción. Porque ¿no? fuimos pioneros en la incursión de esta figura, ¿no? De las mejores leyes. Y ahora estamos rezagados, en tu opinión. No, tenemos de las mejores leyes, son de las leyes mejores evaluadas, ¿no?, en materia de acceso a la información, pero, insisto, o sea, al final del día, pues hay pendientes importantes en materia de fiscalización, ¿no? Hablas mejorar las condiciones de apertura de la información y las sanciones. ¿Eso a quién se le atribuye ese rezago del instituto en este momento, en tu opinión? Bueno, el problema de la fortaleza que tenía la ley inicial del organismo para establecer como un delito el incumplimiento de una resolución, las repetidas intervenciones del entonces IFAI para modificar la Constitución y establecer mínimos generales para el país, provocaron que en Jalisco se estuviera abriendo la puerta para reformas constantes, ¿no? Y en las reformas recurrentes que tuvo la ley, lo que se vio disminuido fueron los efectos de las sanciones. El esquema de sanción, sin duda, tiene que ser progresivo, pero lo que hoy vemos en el manejo de la Ley de Acceso a la Información en Jalisco es que se utilizan los procedimientos que se han ido complicando en la ley para dilatar el acceso a la información, que eso es algo que se tendrá que revisar en el Congreso del Estado, evitar que los sujetos obligados se esperen a una resolución del instituto para entregar información. ¿Tú fuiste diputado? ¿No hiciste alguna propuesta en ese sentido? Nosotros hicimos por lo menos una intentona de mejorar los procesos de designación de funcionarios para establecer procesos públicos y abiertos. También se buscaron figuras que permitieran socializar con académicos, con líderes empresariales o con las cámaras y las universidades, los procesos de designación de funcionarios. Y bueno, pues salió el Consejo Consultivo del Instituto, se hicieron el Comité de Participación Social, todo el andamiaje de la estructura anticorrupción que derivó también en la creación de una Fiscalía Anticorrupción que desde mi óptica ha funcionado de manera inadecuada, pero bueno, existe el modelo institucional.
Y el tema es que la parte para procesar las designaciones pues sigue rezagada, ¿no? ¿Tú qué opinión tienes del proceso que se ha seguido en este momento? Digo, un poco brevemente para el auditorio, se emite una segunda convocatoria después de que solamente una de las aspirantes pasa el examen y el Consejo Consultivo, que es este organismo integrado por universidades y empresarios, sociedad civil, especialistas, da un paso atrás y dice: ya no voy a formar parte de ese proceso porque se está alterando todos los requisitos para poder dirigir la convocatoria a un aspirante puntualmente. Bueno, creo que eso ya también ha sucedido, o sea, parece ser que no hemos aprendido de lo que pasa en el Congreso. Cuando llegó el primer diputado sin partido, Pedro Kumamoto, al Congreso, él fue presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y le tocó decidir una convocatoria para elegir comisionados. Fue hasta la tercera convocatoria que se pudo procesar al Pleno del Congreso todo este procedimiento, cuando hubo un montón de equivocaciones, interferencias, y parece que eso no fue suficiente para aprender en modificar los procedimientos. Recientemente, la ratificación de los 2 actuales comisionados, que sigue vigente, ya había la participación de este consejo, que lo integran empresarios, académicos, representantes de las universidades y un sector de la población. Perdón, aunque en el caso de Kumamoto, digo, fue un error de procedimiento. Aquí estamos hablando, pues, no solamente un error de procedimiento, estamos hablando de alterar el procedimiento para poder designar a una figura en particular. Hubo como complicaciones, como titular, ¿no? Hubo algunos señalamientos previos para evitar las confusiones, pero no fue un proceso ajeno del desaseo del Poder Legislativo, es lo que quiero decir. Sí. O sea, tampoco estuvo exento de la repartición de cuotas y cuates. Claro. En esa elección había un partido que le había tocado hacer la propuesta, pasaron los requisitos, los que estaban vinculados al procedimiento, y se les nombró. ¿Tú como diputado formaste parte de ese proceso de reparto de cuotas y cuates? ¿O pues todos los diputados que van y eligen y votan forman parte de un proceso donde los partidos políticos representados en el Poder Legislativo pues toman un acuerdo en las designaciones. Ahora, en ese momento te dicen en quién votar, por quién no votar, te dicen ¿no? por quién votar, sino te dicen más o menos que tal partido político tiene, claro, la posibilidad de proponer a la figura que corresponda de una consejera de un instituto de transparencia, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y los magistrados, ¿no? Sí. El punto es este: hay un acuerdo político, sí, pero tiene que haber mínimos indispensables y apertura en los procesos. Esos mínimos indispensables y apertura en el proceso es lo que va a garantizar que quienes se inscriban cumplan con el perfil. Y hay ocasiones que los partidos políticos no van a tener cuadros dentro de las personas que buscan el cargo para tener las credenciales y acreditar un examen de conocimiento, y tendrán en todo caso que fijarse en los perfiles, que eso es un poco lo que se intentó. Yo participé en la Comisión de Justicia y ahí se eligen magistrados y se elegían en total discrecionalidad, en el secreto total. ¿Qué fue lo que hicimos? Audiencias públicas. Y las audiencias públicas lo que hicieron es, primero, permitir la oportunidad de debatir con los interesados, de velar los verdaderos intereses e inhibir que aquellos que iban asignados de dedo por fuera llegaran a ser nombrados. Eso ayuda mucho, ¿no? ¿Tú crees que en este proceso de nombramiento o designación de la titular del ITEI ha sido mejor, ha sido peor o es igual que siempre? Es que se enredaron en lo mismo que se han enredado. Te mencionaba que los anteriores comisionados van a tener periodos de duración de más de 7 años, lo cual está prohibido en la ley. Y el consejo que se creó para poder darle voz a las universidades, a los empresarios, a asociaciones civiles, no dijo en ese entonces absolutamente nada. Y tendría que haberse expresado como inelegibles a quienes iban a incumplir con lo que la ley a nivel federal establece, que no pueden ser consejeros o comisionados por más de 7 años. Ahora, es un acto repetido. Este mismo consejo tuvo la oportunidad en la primera convocatoria para elaborar un examen. Sí. Y hacen un examen totalmente fuera de la realidad, lo que implica... ¿Tú conociste el examen? Pues yo conozco personas que aplicaron el examen y no fueron exámenes de conocimiento para ser titular de un organismo de transparencia. Les dieron de literatura una cantidad de información que no se utiliza ni siquiera para resolver los asuntos de los recursos de revisión.
Entonces fue una propuesta bastante desafortunada que el día de hoy empieza a cobrar facturas. Ahora, ¿qué hay en el Congreso? Pues hay políticos y los políticos hacen política. Si quienes forman los consejos entran en una dinámica de política, pues es muy difícil que esto se pueda corregir. Y cuando vemos que hoy son las universidades las que levantan la voz, pero no los empresarios, que también forman parte del consejo, pues quiere decir que algo está pasando. Ahora, no creo que el Congreso vaya a ser legalmente algo equivocado. Un pequeño paréntesis. Ahí estás señalando a los legisladores y justificándolos de hacer política con el nombramiento de una no los estoy justificando, estoy diciendo lo que pasa. Criticando al Consejo Consultivo de hacer la política. No es criticar al Consejo Consultivo. El Consejo Consultivo no está para hacer política, está para apoyar el acompañamiento de un proceso de designación. ¿Dar un paso atrás te parece hacer política? Creo. ¿O en qué sentido? Es que ¿quiénes son los que están dando el paso atrás? El Consejo no está unificado. Yo diría, si la gente pudiera mencionar 3 integrantes del Consejo, de 14 que son, pues estaríamos en presencia de un Consejo con fortaleza. Pero preguntar si alguien en la audiencia que está siguiendo esta transmisión conoce el nombre de 3 integrantes de este Consejo. ¿Tú crees que está? Te puedo asegurar que no los conocen. ¿De esa repartición también? Lo que creo es que ese consejo no ha tenido una fortaleza en procesos anteriores y en este proceso para hacer valer las funciones que tiene como consejo. ¿Y ese es el método que tú crees que se debe utilizar? ¿Funciona el consejo consultivo? ¿O cómo debemos elegir con autonomía una figura así? La apertura hacia los procesos de designación es lo que se tiene que establecer. Un proceso de selección que vaya enfocado a valorar los perfiles y evaluarlos de una manera no tendenciosa, pues ayudaría. Pero pues todavía estamos en etapa de procesar esas posibilidades dentro del Poder Legislativo. Te insisto, en el Congreso hay diputados y hacen política. En la sociedad civil, en las universidades, en algunas empresas, en algunas asociaciones, hay personas interesadas en que los temas se conduzcan de una manera correcta. Ahora, pues se necesita ponernos de acuerdo entre todos, pero que los procesos, cuando se establecen los plazos y los tiempos, pues puedan correr de una manera adecuada, ¿no? ¿Tú crees que en los términos ahorita y en tu experiencia, como está ahorita planteado, es decir, como extitular del ITI, como exdiputado, como está ahorita planteada la convocatoria, que piden un examen, que se inventaron por ahí un ensayo, ¿no? Que yo no sé cómo vas a evaluar un ensayo, si es una cosa tremendamente subjetiva, ¿no? Y el hecho de designar previamente a los especialistas de donde deben, a los académicos que deben elaborar y aplicar el examen, es decir, los están eligiendo previamente, una lista, que eso no lo permite la ley. ¿Tú crees que así, con esos elementos, la convocatoria y el procedimiento es, digamos, transparente, es adecuado o no? Creo que es cuestionable, va a estar apegado a la norma, pero sin duda es cuestionable. Pero también es cuestionable que tenga que ser dirigido hacia una mujer. Tendría que poder ser un hombre también. Yo creo que los cargos no tendrían que llevar etiquetas de hombre o mujer, tendrían que ser por habilidades y talentos. Ahora, no desacredito a ninguna de las mujeres. Conozco mujeres que tienen un alto perfil y que sin duda competirían con cualquier hombre en materia de transparencia y probablemente les ganarían, ¿no? ¿Está dirigida la convocatoria, en tu opinión, ahorita, por lo que has podido tienen ver? que ser mujer de entrada, ¿no? Digo, pero no pueden ser de esas mujeres en particular. Yo estoy claro que debe haber un acuerdo, sin duda alguna, como lo hubo en los casos anteriores, y el punto sensible es aquí. Cuando me nombraron a mí titular del Instituto de Transparencia, había un acuerdo entre el PRI y el PAN. Sí. Y el PRI vetó al del PAN y el del PAN vetó al del PRI. Eso fue lo que sucedió. Y voltearon a ver quién más estaba, y estaba yo. Y cumplía con los requisitos y me nombraron. En una convocatoria puede pasar eso y muchas más cosas. Que haya una fracción parlamentaria que pueda tener mano en la propuesta, no quiere decir que a todas las personas que van a participar acrediten los procesos de evaluación, y tampoco quiere decir que una vez llegado el momento de la elección, pues no se vayan a topar en el camino con diversas piedras, ¿no? Claro. Yo creo que los procedimientos tendrían que garantizar que cualquiera de las personas elegibles pueda llegar al cargo. Como está ahorita así planteado, vamos a escuchar la propuesta de una diputada y tú me dices si estás de acuerdo con ella o no. ¿Sí? ¿Te parece? Que el Congreso del Estado está aún en tiempo, puede declarar desierta esa convocatoria ilegal
puede llamar al Consejo Consultivo a reponer el procedimiento. Ellos han dicho que están dispuestos a robustecer los elementos que están en la ley para hacerlo todavía más vertical, más transparente, más imparcial. ¿Coincides? Digo, ¿Se debe Amara, repetir? yo le tengo mucho cariño y respeto y sin duda hace un planteamiento que es coherente y lógico, pero difícilmente en un proceso, y ella lo sabe porque ha estado en diversos procesos, en diversas legislaturas de estas características, pues va a llegar al puerto que ella sugiere, ¿no? Claro. Que no quiere decir que tampoco lo que vaya a suceder pues sea lo peor, ¿no? O sea, creo que deberíamos entrar en una reflexión profunda de qué es lo que estamos esperando de las instituciones, porque te lo diría, así ha pasado con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ¿no? Va, O sea, va a pasar, va a haber una elección. El problema... pero ya hubo, o sea, el titular actual, el anterior y el anterior formaron parte de un proceso de selección donde la intervención de los valores políticos se mantiene evidente, ¿no? Es Ahora, el control político de los puestos. yo la lo que captura de digo los es que puestos, tendría ¿no? que haber una serie de requisitos mínimos de elegibilidad para que quien llegue pues garantice la autonomía de los organismos a los que van a encabezar, ¿no? Claro. Ahora, la lectura sobre el grupo que está controlando esta designación, pues en realidad es Movimiento Ciudadano junto con Morena, y el PAN, que bueno, está allí como siempre votando a favor de lo que diga la bancada de MC. Pero entonces, la pregunta es, más de 15 años después, nombramientos de magistrados, titulares del ITEI, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ¿y seguimos con el mismo método de la vieja política, Augusto? Pues te diría que tiene que ver con los mecanismos de acuerdo y lo que sucede en los congresos. Los focos no deberían de estar dentro del Congreso en un proceso de elección, deberían estar de manera permanente. Y la fiscalización sobre los procesos. Hace un rato estábamos tratando de recordar quiénes habían sido diputados en la legislatura anterior. Y nos costó muchísimo trabajo identificar a 5. Claro. Y esos que estuvieron en la legislatura anterior también tuvieron alguna implicación en decisiones que nos van a afectar de manera positiva y negativa. Y si nos vamos hacia atrás, es lo mismo. En alguna ocasión, un alto funcionario me decía que esperaba que cuando le tocara un asunto de materia legal, no caer en el juzgado de alguno de estos jueces improvisados que aparecen en una lista por orden, que en algún momento se designaron para que lleguen a ser jueces, porque ahí va a haber una afectación directa a un derecho de un particular. Si alguien va y solicita información y necesita la intervención del ITEI y resulta que lo que se designa o se elige por parte del Congreso para encabezar el instituto no resuelve o no atiende las necesidades de los ciudadanos, ahí va a verse afectado. Entonces yo creo que los congresos deben mantener una lupa permanente, algo que no ha sucedido, y una serie de incentivos también de sanción a quienes no logren mejorar las condiciones dentro de los poderes legislativos. Claro, aunque me parece que este término que utilizas, mecanismos de acuerdo, me parece que es un eufemismo para hablar de una repartición, de un botín político, de un puesto, ¿no? Pues eso es una repartición, eso no es un mecanismo de acuerdo. Pues es un mecanismo de acuerdos, porque al final del día eso sucede en los 3 niveles de gobierno. O sea, sucede en los municipios para elegir al contralor. Así deba ser. Por eso, pero ¿no? Sucede y tiene que intervenir, por ejemplo, una serie de mecanismos intermedios que te ayude a evitar que quien llegue sea un sinvergüenza. Hay una ley de designaciones, ¿no? Que de hecho fue un pendiente que sí dejó tu legislatura, ¿o no? Una parte. ¿Sí? La ley de designaciones, eso podría ayudar, ¿no? Sin duda, ese es un proceso que tiene que caminarse, pero cuando se eligieron a los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Administrativo, yo lo platicaba con algunos diputados, nos sale más barato correr a los pillos actuales que nombrar una Sala Superior. Bueno, no hubo posibilidad de ningún acuerdo y no fue un problema del poder legislativo, claro, sino intervienen los factores reales de poder. Sí. Y ahí fue un gran problema, ¿no? Ahora, pues así avanza la política y tendrá que irse mejorando, cambiando, perfilando con nuevos elementos a la discusión. Creo que este tipo de debates son suficientemente adecuados para que esto pase, pero cuando se abren los espacios de participación, por ejemplo, con este consejo, que el día de hoy aparezcan estos desplegados que son positivos por las instituciones y lo que representan, pero que en el momento que tuvieron que haber dicho algo no lo hayan dicho, también que habría que reflexionarlo. Pero tú ahí señalas entonces que hay medio un doble discurso del Consejo Consultivo. ¿Es eso? Pues es que sucede que hay esta realidad, no es un doble discurso, es una realidad.
En un proceso donde tendrían que haber advertido que se incumplía con la ley, nadie dijo nada. Pues ahorita ya lo advirtieron, dijeron no y en participo. este proceso en donde van a tratar de cumplir con la normativa, pues el Consejo no tiene la suficiente fuerza ni la validez hacia afuera para frenar este proceso. ¿Tú estás tranquilo con el papel de la bancada naranja, al partido que perteneces? Yo actualmente no soy diputado, ¿no? Yo creo que hay cosas que se pueden hacer mucho mejor, sin duda alguna. Mantengo un ojo crítico sobre lo que sucede en el Poder Legislativo y pues conozco a varios y no solamente de un partido, conozco de varios partidos que no le han sumado para modificar, porque no es un asunto de que una bancada, que porque sean más, resulta que es la que lleva la responsabilidad, porque todos los demás están dentro del reparto de lo que hay en juego dentro de un Congreso. Pues bueno, es así. Bueno. Desde la fiscalización de los recursos públicos, pues todos tienen alcaldes, ¿no? Bueno, y la fiscalización de los recursos públicos se ha vuelto también un problema político serio, porque al final del día, pues el que la hace no la paga. Ahí, en la medida en que los poderes legislativos se vayan profesionalizando, en la medida en que la apertura de los procesos de selección permitan que haya una lupa permanente sobre el proceso, pues sin duda vamos a mejorar las instituciones. Augusto Valencia, te agradezco muchísimo que me hayas acompañado, se nos acaba el tiempo, pues lamentable, más de 15 años y seguimos con los mismos procesos legislativos y el reparto de cuotas de cuates. Gracias pues por te haber agradezco estado aquí. la oportunidad, y si el instituto fuera una disminución, sin duda no estaríamos en ese dilema, porque ya la transparencia se habría incorporado Seguimos creando en todo el gobierno. Burocracia y una burocracia que no es totalmente eficiente. Gracias por haberme acompañado. Yo soy Jonathan Lomelí. Nos vemos en el próximo programa de Perspectivas.